Me debes esto, Roland. Es hora de que pagues. Las palabras de Preston quedaron flotando en la sala como humo de un fuego que no veía, pero que definitivamente olía. Mi hija Naen estaba sentada a su lado en mi sofá viejo, con las manos retorcidas en el regazo y los ojos clavados en la alfombra. No me había mirado ni una sola vez desde que llegaron hace media hora. Dejé la taza de café en la mesita, con la mano más firme de lo que me sentía por dentro. 68 años, y nunca nadie me había hablado así en mi propia casa, mucho menos mi yerno. Disculpa, dije. Preston se inclinó hacia adelante. Su sonrisa de agente inmobiliario había desaparecido por completo. En su lugar tenía una expresión más dura, más calculada. Ya me oíste. Necesito un riñón. Tú me vas a dar uno. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Miré a Naen, esperando que lo corrigiera, que le dijera que se estaba pasando. Pero ella se quedó callada, mirando el mismo punto de la alfombra como si ahí estuvieran las respuestas a preguntas que yo todavía no sabía hacer. Preston, quizá deberíamos empezar por el principio, dije con cuidado. Dices que necesitas un trasplante de riñón. Enfermedad renal etapa 4. Mi nefrólogo dice que en 6 meses voy a necesitar diálisis si no consigo un trasplante. La lista de espera para un donante fallecido es de 3 a 5 años. No tengo tanto tiempo. Lo siento mucho, de verdad, pero no entiendo qué tiene que ver eso con que yo te deba algo. La mandíbula de Preston se tensó. No te hagas el tonto, Roland. Cuando Naen y yo compramos la casa hace 12 años, ¿quién nos dio el pago inicial? $35,000. Tú dijiste que era un regalo, pero los dos sabemos la verdad. Eso fue una inversión en esta familia. Ahora te toca invertir otra vez. $35,000. Recordaba perfectamente ese cheque. Grace y yo habíamos ahorrado durante años, pensando viajar en la jubilación. Pero cuando Naen y Preston necesitaron ayuda, se lo dimos. No como préstamo, no como inversión, como regalo, porque eso es lo que hacen los padres por sus hijos. Fue un regalo, dije en voz baja, sin condiciones. Siempre hay condiciones, Roland. La familia significa obligación, significa sacrificio. Grace lo entendía. Ella me habría dado su riñón sin dudarlo. Que pronunciara el nombre de mi esposa muerta me revolvió el estómago. Grace se había ido hacía 5 años, llevada por un cáncer de mama que se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. Ella quería mucho a Naen, pero también veía más allá del encanto de Preston y reconocía el hombre calculador que había debajo. Nunca lo dijo directamente, pero yo notaba la preocupación en sus ojos cuando hablábamos del matrimonio de nuestra hija. No te atrevas, dije con voz baja. No te atrevas a usar a Grace para manipularme. No estoy manipulando a nadie. Estoy pidiendo que la familia ayude a la familia. Naen, díselo tú. Por fin mi hija levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Papá, Preston está enfermo. Lo necesita. Y tú estás sano. Podrías hacerlo. Podrías salvarle la vida. Naen, donar un riñón no es algo que se pueda exigir. Tiene que ser voluntario, dado libremente, no por presión. ¿Presión? La voz de Preston subió de tono. ¿Eso es lo que crees que es esto? Me estoy muriendo, Roland. Mis riñones están fallando. Necesito un trasplante o voy a pasar lo que me quede de vida conectado a una máquina de diálisis 3 veces por semana. Y tú estás aquí actuando como si yo te estuviera robando algo. Tú estás intentando hacerme sentir culpable para que me opere. Me haces sentir que te debo mi cuerpo porque te ayudé a comprar una casa hace 12 años. Eso no es pedir, Preston. Eso es manipulación. Es familia. Preston se puso de pie, con la cara colorada. Eso es lo que hace la familia. Se sacrifican unos por otros. ¿O ya se te olvidó cuando Grace estaba enferma? ¿Quién la llevaba a quimioterapia cuando tú no podías salir del trabajo?
¿Quién se quedaba con ella cuando tenías que viajar por el cierre de la planta en Nashville? Nosotros estuvimos ahí para ti, Rowland. Ahora tú tienes que estar para nosotros. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era cierto. Cuando Grace estaba muriendo, Preston y Nayen ayudaron. La llevaron a citas, se quedaron con ella en los peores días. Me ayudaron a sobrellevar la pesadilla de ver cómo mi esposa se apagaba. Pero usar eso ahora, usar la muerte de mi esposa como palanca para conseguir un riñón, estaba mal, profundamente mal. Necesito tiempo para pensarlo, dije. No hay tiempo. La voz de Preston se quebró. Cada día que pasa mis riñones empeoran. Cada semana sin trasplante es una semana más cerca de la diálisis o de la muerte. Necesito una respuesta, Rowland, y necesito que sea así. Preston, basta ya. La voz de Nayen fue baja pero firme. Por fin miró a su marido y algo pasó entre ellos. Papá necesita tiempo. No podemos obligarlo. Sí podemos. Somos familia. Nos lo debe. Nadie te debe un riñón, dije poniéndome de pie. Las piernas me temblaban, pero la voz me salió fuerte. Ni siquiera la familia. Sobre todo la familia. Si necesitas un trasplante de órgano, hay listas, procedimientos, protocolos. No se exige un riñón a alguien como si fuera a cobrar una deuda. ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a dejar que me muera? Voy a pensarlo, pero no voy a dejar que me intimiden, Preston. No en mi casa, no por nadie. Preston agarró su chaqueta del respaldo del sofá. Está bien, piénsalo. Pero mientras piensas, recuerda que Nayen es mi esposa. Recuerda que cuando elijas dejarme morir, estarás eligiendo convertir a tu hija en viuda. Estarás eligiendo destruirle la vida. Piénsalo bien, Rowland. Salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Nayen se levantó despacio y por primera vez esa noche me miró con algo parecido a su antiguo yo. Mi niña pequeña que se subía a mi regazo con rodillas raspadas y juguetes rotos, confiando en que papá lo arreglaría todo. Papá, lo siento, está asustado. El diagnóstico le pegó fuerte y no lo está llevando bien. Nayen, ¿de verdad necesita un trasplante de riñón? Sí, me mostró los análisis. Su nefrólogo lo confirmó todo. Está muy enfermo, papá. Y él cree que se lo debo por el pago inicial de la casa. Apartó la mirada. Está desesperado. La gente dice cosas cuando está desesperada. ¿Tú crees que se lo debo? La pausa antes de que contestara me lo dijo todo. Creo que podrías ayudarlo y que significaría mucho para mí si lo hicieras. No dijo se lo debes, pero casi. Después de que Nayen se fue, me quedé sentado en la casa vacía mirando las fotos de la repisa. Grace y yo el día de la boda, jóvenes y llenos de esperanza. Nayen de bebé, de toddler, de niña de primer grado con huecos en los dientes. Los tres en la graduación universitaria de Nayen. Grace y yo en la boda de Nayen, Grace ya más delgada de lo normal. El cáncer aún no diagnosticado, pero ya echando raíces. ¿Podría hacerlo? ¿Podría darle un riñón a Preston? Una cirugía mayor a los 68 años no estaba exenta de riesgos. La recuperación sería larga y dolorosa. Me quedaría con un solo riñón el resto de mi vida. Más vulnerable a enfermedades renales yo mismo. ¿Y para qué? ¿Para un hombre que entró en mi casa y me dijo que se lo debía? ¿Que usó el recuerdo de mi esposa muerta como arma? ¿Que amenazó con convertir a mi hija en viuda si me negaba? Pero Nayen lo quería, y yo quería a Nayen. Agarré el teléfono y llamé a mi hermana Rochelle. Contestó al tercer timbrazo, con esa voz cálida de hermanos que sobrevivieron juntos a la infancia. Roland, es tarde. ¿Todo bien? Rochelle, necesito tu opinión médica. No como hermana, como enfermera. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, pero Preston sí. Necesita un trasplante de riñón y quiere el mío. Silencio largo. Luego, cuéntame todo. Le conté la confrontación, las exigencias de Preston, los $35,000, la culpa, la manipulación. Cuando terminé, Rochelle soltó un silbido bajo. Ese muchacho tiene cara dura. Roland, tú sabes que la donación de riñón tiene que ser voluntaria, ¿verdad? Hay protocolos estrictos. No se puede presionar ni coaccionar a nadie.
Si sigues adelante vas a tener que hablar con un defensor independiente cuyo único trabajo es asegurarse de que donas libremente. Entonces me protegerían de este tipo de presión. Se supone que sí, pero Roland, tengo que preguntarte algo. ¿Tú eres tipo O? Sí. ¿Por qué? ¿Y sabes cuál es el tipo de Preston? Ni idea. Averígualo, porque si él es tipo O, tú puedes donarle, pero si es AB, solo puedes donar si él también es AB. El tipo de sangre es importante en los trasplantes de riñón. Es lo primero que prueban para ver compatibilidad. No entendía del todo. Los tipo O pueden donar a cualquiera, pero los receptores tipo O solo pueden recibir de tipo O. Si Preston no es tipo O, hay muchas posibilidades de que no sean compatibles y toda esta presión no sirve de nada. Algo frío se me instaló en el pecho. Preston no había mencionado tipos de sangre, solo había exigido que le diera mi riñón. Roland, escúchame bien. Si Preston te está presionando tanto sin siquiera saber si son compatibles, algo no está bien. Antes de aceptar nada, antes de siquiera considerarlo, tienes que ir al médico. Tienes que hacerte pruebas. Tienes que entender en qué te estás metiendo. ¿Y si soy compatible? ¿Si mi tipo de sangre sirve? Entonces tienes que preguntarte si lo estás haciendo porque quieres o porque te están manipulando. Porque la cirugía es seria. Donar un riñón es para siempre, y tú no le debes absolutamente nada a Preston Sterling. Después de colgar, me quedé mucho rato en la oscuridad. Luego abrí la laptop y empecé a investigar sobre donación de riñón, requisitos para donantes vivos, pruebas de compatibilidad, coacción, consentimiento voluntario, defensores independientes de donantes vivos. Cuanto más leía, más inquieto me sentía. Todo lo que Rochelle había dicho era cierto. La donación tenía que ser voluntaria. Los donantes tenían que estar libres de presión, coacción e influencia indebida. Había evaluaciones psicológicas, pruebas médicas, consultas con defensores cuyo único trabajo era proteger a los posibles donantes. Y el tipo de sangre importaba mucho. Encontré la página web del Memphis Regional Medical Center, el hospital donde trabajaba el nefrólogo de Preston. Tenían un programa completo de trasplante renal. Leí los requisitos para donantes vivos, el proceso de evaluación, los protocolos de consentimiento y tomé una decisión. A la mañana siguiente, llamé a un Memphis Regional y pedí hablar con la coordinadora de donantes vivos. La mujer que contestó fue profesional y amable, explicando que podía programar una consulta para hablar de una posible donación. Antes de seguir, dijo, tengo que preguntarle si está siendo presionado o coaccionado de alguna forma para donar. La ley federal exige que toda donación de órgano vivo sea completamente voluntaria. Mi yerno me está presionando, dije con honestidad. Necesita un riñón y me dice que se lo debo, pero quiero entender bien en qué consiste la donación antes de decidir nada. Me alegra que haya llamado. Nosotros tomamos la coacción muy en serio. Como parte del proceso de evaluación, usted se reunirá con un defensor independiente de donantes vivos que trabajará solo para usted, no para el receptor. Su trabajo es asegurarse de que tome la decisión libremente. ¿Y la compatibilidad? Mi hermana mencionó los tipos de sangre. El tipo de sangre es lo primero que probamos. Si usted y su yerno no son compatibles, la donación no puede seguir, al menos no directamente. Hay programas de intercambio pareado, pero eso implica otras consideraciones. Y si quiero hacerme las pruebas sin que él lo sepa, solo para ver si soy compatible antes de decirle que lo estoy considerando, es completamente su derecho. Toda su información médica es confidencial. Usted decide qué se comparte y con quién. Programé una cita para la semana siguiente. Luego llamé a Nain. Papá, ¿ya decidiste? Voy a hacerme las pruebas. Quiero entender qué implica la donación. Si soy compatible, ¿cuáles son los riesgos? Tengo cita con los médicos la semana que viene. Preston se va a aliviar tanto. Gracias, papá. Muchas gracias. Nain, no he aceptado donar. He aceptado informarme. Hay una diferencia. Lo sé, pero es un comienzo. Eso es todo lo que Preston necesita. Esperanza.
Después de colgar miré el teléfono y me pregunté si acababa de cometer un error terrible, porque ya sentía cómo la presión aumentaba, cómo crecían las expectativas. Había aceptado hacerme pruebas y en la cabeza de Preston y de Naen eso probablemente significaba que ya había aceptado donar. Pero no era así. Todavía no. Tal vez nunca. La semana pasó lenta. Preston llamó 2 veces, dejando mensajes de voz agradeciéndome por dar un paso al frente y hacer lo correcto. Naen me mandaba mensajes todos los días con actualizaciones sobre la salud de Preston, su ánimo, cuánto significaba mi decisión para los dos. No los corregí. No dije que todavía no había decidido nada, porque una parte de mí se preguntaba si tendrían razón, si eso era lo que significaba ser familia, si Grace habría querido que ayudara. La mañana de la cita manejé hasta Memphis Regional Medical Center con el estómago hecho nudo. El centro de trasplante renal estaba en el 4º piso, un lugar luminoso con sillas cómodas y personal alegre que me trataba como si ya estuviera haciendo algo heroico solo por entrar. Una enfermera me tomó los signos vitales, me sacó sangre, recogió muestras de orina. Luego me llevaron a una sala de consulta donde me esperaba la doctora Samantha Nguyen. Era una mujer menuda de unos 30 y tantos, con ojos agudos y maneras suaves. Señor Hayes, soy la doctora Nguyen. Soy nefróloga aquí en Memphis Regional y formo parte del equipo que evalúa a posibles donantes vivos de riñón. Antes de empezar, quiero que entienda que mi trabajo es proteger su salud y asegurarme de que cualquier decisión de donar sea médicamente apropiada y completamente voluntaria. Todo lo que hablemos es confidencial, a menos que usted dé permiso explícito para compartirlo. Mi yerno no sabe que estoy aquí. Sabe que acepté hacerme pruebas, pero no sabe cuándo ni dónde. Está perfectamente bien. Ahora, cuéntame qué lo trae aquí. Su yerno necesita un trasplante de riñón. Le expliqué todo. El diagnóstico, la confrontación, la presión, la culpa. La doctora Nguyen escuchó sin interrumpir, tomando notas en su tablet. Cuando terminó, dijo, «Señor Hayes, voy a ser muy directa. Lo que usted describe es coacción. Su yerno lo está presionando usando culpa, obligación y manipulación emocional. Esos son señales de alerta en nuestro proceso de evaluación. Pero si yo quiero donar, si elijo ayudar a pesar de la presión, ¿puedo hacerlo? Eso es lo que tenemos que determinar. Primero vamos a hacer pruebas de compatibilidad. Si no son compatibles, la donación no puede seguir directamente, aunque existen programas de intercambio pareado, donde usted podría donar a otra persona y su yerno recibiría un riñón de otro. Pero, señor Hayes, necesito que entienda algo. Incluso si fueran compatibles, incluso si usted quisiera donar, no podríamos seguir adelante si determinamos que está siendo influenciado indebidamente o coaccionado. ¿Entonces me impedirían ayudar a mi yerno? Lo impediríamos para que no lo presionen a someterse a una cirugía mayor en contra de su verdadera voluntad. Hay una diferencia. Pasó la hora siguiente explicándome la donación de riñón, la cirugía, la recuperación, los efectos a largo plazo, los riesgos. Luego me preguntó por mis antecedentes médicos, mi estilo de vida, mi salud general. «Está usted en buena forma para los 68 años», dijo. «Por lo que veo, probablemente lo aprobarían médicamente para donar si decide seguir adelante, pero todavía necesitamos esperar los resultados de sangre y las pruebas preliminares de compatibilidad». «¿Cuánto tardan?» «Unos días. Probaremos su tipo de sangre y haremos un screening preliminar de compatibilidad. Pero, señor Hayes, antes de seguir, necesita hablar con Juliet Morrison. Ella es nuestra defensora independiente de donantes vivos». «Mi hermana mencionó ese rol. ¿Qué hace exactamente?» «Su trabajo es trabajar exclusivamente para usted. No para su yerno, no para su hija, no para el hospital. Le ayudará a entender sus derechos, a explorar sus motivaciones para donar y a asegurarse de que cualquier decisión que tome sea realmente voluntaria. Es trabajadora social con amplia formación en ética de trasplantes». La oficina de Juliet Morrison estaba al fondo del pasillo, un espacio pequeño lleno de plantas y fotos familiares que parecía más una sala de estar que una consulta médica. Juliet era una mujer de unos 50 y tantos, con el pelo entrecano y ojos que parecían atravesar mi calma fingida.
Señor Hayes, siéntese por favor. ¿Quiere agua? ¿Café? Estoy bien, gracias. Se sentó frente a mí, sin escritorio por medio, solo dos personas conversando. La doctora Nuan me puso al día con lo básico, pero me gustaría oír su historia con sus propias palabras. ¿Por qué está considerando donar un riñón? Mi yerno lo necesita, me lo ha pedido. ¿Pedido o exigido? La diferencia me pegó fuerte. Exigido. Vino a mi casa y me dijo que se lo debía porque le ayudé a él y a mi hija a comprar la casa hace 12 años. Ya veo. ¿Y cómo le hizo sentir eso? Enfadado, manipulado, culpable, confundido, todo a la vez. ¿Quiere donar su riñón a su yerno? La pregunta fue tan directa, tan simple, que atravesó toda la culpa y la complejidad. ¿Quería yo donar? No si me sentía obligado. No si Grace lo habría querido. No qué pasaría con Nain si me negaba. ¿Quería yo, Roland Hayes, someterme a una cirugía mayor y regalar uno de mis riñones a un hombre que me lo exigía como pago de una deuda? No lo sé, dije con honestidad. Una parte de mí quiere ayudar, porque quiero a mi hija y ella lo quiere a él, pero otra parte me resiente que me digan que tengo que hacerlo. Esos son sentimientos honestos. Déjeme preguntarle otra cosa. Si su yerno fuera un desconocido, alguien a quien nunca ha visto y que necesita un riñón, ¿donaría? No. ¿Por qué no? Porque no lo conozco, porque es un riesgo enorme, porque tengo que pensar en mi propia salud. Y si su yerno no hubiera ayudado cuando su esposa estaba enferma, si no la hubiera llevado a citas, si no hubiera estado ahí para su familia, ¿se sentiría igual de obligado a donar? Probablemente no. Entonces está considerando donar no porque quiera ayudarlo a él en particular, sino porque siente que le debe algo por ayuda pasada, por obligación familiar. ¿No es eso lo que significa ser familia? ¿Ayudarse? Ayudarse, sí. Pero, señor Hayes, hay una diferencia entre elegir ayudar y ser coaccionado a ayudar. Déjeme explicarle algo sobre la donación de riñón. Es una cirugía mayor. Hay riesgos, infección, hemorragia, coágulos, reacciones a la anestesia, incluso muerte. Después de donar, le quedará un solo riñón para toda la vida, lo que significa que será más vulnerable a enfermedades renales usted mismo. La recuperación dura semanas, a veces meses. Su vida será diferente después. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque por lo que me cuenta, su yerno lo presentó como una transacción simple. Tú me debes, así que me das tu riñón. Pero no es simple, es complejo, arriesgado. Cambia la vida para siempre y solo debería hacerse si usted lo elige libre, voluntaria y verdaderamente, no porque lo estén culpando. Me quedé pensando un buen rato. ¿Qué pasa si decido no donar? Le dice a su yerno que no, pone límites, vive su vida con los dos riñones intactos. Y él probablemente morirá esperando un riñón de la lista de donantes fallecidos. Tal vez encuentre otro donante vivo, o tal vez reciba un riñón de donante fallecido antes de lo esperado, o tal vez lleve bien la diálisis. Hay muchas variables, señor Hayes, pero su situación médica no lo obliga a arriesgar su propia salud. Mi hija se va a devastar. Su hija tendrá que entender que usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, que la obligación familiar no llega hasta la donación de órganos mayores, que amor no significa coacción quirúrgica. Hablamos otra hora más. Juliet me preguntó sobre mi relación con Preston, con Nailin, con Grace, sobre mi vida, mi salud, mis planes para los años que me quedaban. Me preguntó si alguien más me presionaba, si me habían prometido algo a cambio de la donación, si entendía que podía cambiar de idea en cualquier momento, incluso el día de la cirugía, sin consecuencias. Al final dijo, «Señor Hayes, voy a serle sincera con lo que me ha contado hasta ahora. Tengo serias dudas sobre seguir con la evaluación del donante. Usted ha sido sometido a presión y manipulación significativas. Su motivación para donar parece venir de culpa y obligación más que de un deseo genuino de ayudar. Si quisiera seguir, tendría que convencerme de que su decisión es realmente voluntaria».
¿y si las pruebas de sangre salen y no soy compatible de todos modos? Entonces toda esta conversación pierde sentido. Pero señor Hayes, quiero que se prepare para la posibilidad de que, incluso si fuera compatible, esta donación no debería ocurrir. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. Las pruebas de sangre tardarían 3 días. 3 días para saber si mi tipo coincidía con el de Preston. 3 días para averiguar qué quería de verdad. En el camino a casa sonó el teléfono. Preston. Roland, Nayen dijo que tuviste la cita hoy. ¿Cómo fue? ¿Cuándo podemos programar la cirugía? Preston, solo me hicieron pruebas iniciales. Tardan varios días en tener resultados. Pero te están evaluando, ¿verdad? Vas adelante con esto. Estoy explorando la posibilidad. Eso no es lo mismo que comprometerme. Dios, Roland, ¿sabes lo que es vivir con riñones que fallan? Cada día me siento peor. Cada día me pregunto si será el final. Mi cuerpo va a colapsar del todo. Y tú estás ahí explorando posibilidades como si fuera a comprar un carro. Este es mi cuerpo, Preston. Mi salud, mi decisión. Tu decisión afecta mi vida, ¿no lo entiendes? Si eliges dejarme morir porque eres demasiado egoísta para darme un riñón que ni siquiera necesitas, eso caerá sobre ti. Tendrás que vivir con eso. Y Nayen también. Colgó. Me orillé porque me temblaban tanto las manos que no podía manejar. Egoísta. Me había llamado egoísta por no entregarme inmediatamente mi riñón, por querer tiempo para pensar, para entender, para tomar una decisión informada sobre una cirugía mayor. Y me di cuenta de algo. Incluso si fuera compatible, incluso si quisiera ayudar, no podría donarle a Preston porque un hombre que me presiona así, que usa a mi hija como arma, que me llama egoísta por proteger mi salud, ese hombre no merecía mi riñón. No merecía nada de mí. 3 días después llamó la doctora Nuan. Señor Hayes, ya tengo los resultados de sus análisis de sangre. Necesito que venga para hablarlos. Dígame solamente, ¿soy compatible? Pausa. Señor Hayes, usted es tipo O, su yerno es tipo B. ¿Qué significa eso? Significa que no son compatibles para donación directa. Los donantes tipo O pueden donar a cualquiera, pero los receptores tipo B solo pueden recibir de tipo B o tipo O. Usted no puede donarle directamente a su yerno. Sentí que algo se soltaba en el pecho, un alivio tan grande que me mareó. Entonces se acabó. No puedo donar. No directamente. Existen programas de intercambio pareado donde usted podría donar a otra persona y Preston recibiría un riñón de otro donante. Pero, señor Hayes, necesito decirle algo. Incluso si hubieran sido compatibles, basándonos en mi consulta con Juliet y su evaluación psicológica, no lo habríamos aprobado para donación. ¿Por qué no? Porque está siendo coaccionado, porque su motivación es culpa y obligación, no deseo genuino de ayudar, porque permitir que esta donación siguiera adelante violaría todos los principios éticos que tenemos sobre consentimiento voluntario. Entonces, incluso si mi tipo hubiera coincidido, ¿me habrían parado? Sí, lo habríamos protegido de tomar una decisión bajo presión. Cerré los ojos. Gracias. De nada. Ahora usted tiene que decidir cómo decírselo a su yerno. Y señor Hayes, pase lo que pase, recuerde que tiene derecho a poner límites. Tiene derecho a decir que no. Y tiene derecho a proteger su propia salud y bienestar. Primero llamé a Naen. No a Preston, a Naen, porque era mi hija y merecía oírlo de mí antes que su marido. «Papá, ¿ya tienes los resultados?» «Sí. Naen, tengo que decirte algo. No soy compatible con Preston. Mi tipo de sangre no coincide con el suyo. No puedo donarle mi riñón». Silencio largo. Luego, «¿Cómo que no puedes? Estás sano. Deberías ser compatible». Preston dijo, Preston estaba equivocado. El tipo de sangre importa en los trasplantes de riñón. Yo soy O, Preston es B. El hospital dice que la donación directa no es posible. Pero hay otras formas, ¿verdad? Los programas de intercambio. Los hay. Pero Naen, necesito que escuches algo. Incluso si fuera compatible, no donaría. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque Preston no me lo pidió.
Me lo exigió. Usó el recuerdo de mamá en mi contra. Me dijo que se lo debía por dinero que les regaló hace 12 años. Me llamó egoísta por querer tiempo para pensar. Eso no es cómo funciona la familia, Naen. Eso es manipulación. Está enfermo, papá. Tiene miedo. No puedes culparlo por eso. Puedo hacerle responsable de cómo me trata. Y puedo negarme a someterme a una cirugía mayor porque alguien me está culpando. Entonces, ¿vas a dejar que se muera? ¿Vas a dejar que yo me quede viuda? Voy a protegerme a mí mismo. Y Naen, voy a decirte algo que me dijo la defensora de donantes. La situación médica de Preston no me obliga a arriesgar mi salud. Amor no significa coacción cirúrgica. Familia no significa renunciar a la autonomía sobre tu propio cuerpo. No puedo creer que estés haciendo esto, después de todo lo que Preston hizo por nosotros, después de cómo ayudó con mamá. ¿Preston te dijo que dijeras eso o son palabras tuyas? No contestó. Naen, te quiero. Siempre te voy a querer, pero no voy a dejar que me manipulen. Y no voy a permitir que la ayuda que di cuando tu madre se estaba muriendo se use como palanca para un riñón. Eso le quita valor a todo lo que pasamos juntos. Convierte el amor en una transacción. Estás siendo egoísta. No, cariño. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudiera decir algo más que hiciera esto más difícil. Luego llamé a Preston. Contestó al primer timbrado. ¿Naen te lo contó? ¿Te explicó lo de los programas de intercambio? Preston, no voy a donar mi riñón, ni directamente a ti, ni a través de intercambio. De ninguna manera. ¿De qué demonios estás hablando? Teníamos un acuerdo. Nunca tuvimos un acuerdo. Tú exigiste algo y yo acepté hacerme pruebas. Las pruebas dicen que no somos compatibles. Pero incluso si lo fuéramos, no donaría. El hospital catalogó tu comportamiento como coacción. Me habrían rechazado como donante por la presión que me pusiste. Estás poniendo excusas porque eres demasiado cobarde para ayudar. Estoy protegiéndome de la manipulación. Hay una diferencia. Me estás matando, ¿no lo entiendes? Sin un riñón estoy muerto. Y tú estás ahí hablando de manipulación como si importara más que mi vida. Tu vida importa, Preston, pero la mía también. Y tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo sin que me culpen, me presionen o me coaccionen. Me debes. Esos $35,000 fueron un regalo, sin condiciones, y usarlos ahora como palanca para un órgano es grotesco. Naen va a dejarte por esto. Lo sabes, ¿verdad? Estás eligiendo tu riñón por encima de tu hija. Estoy eligiendo mi salud y mi dignidad. Si Naen decide apartarme de su vida porque no entrego mi autonomía corporal a su marido, esa será su elección. Pero espero que no lo haga. Espero que entienda que familia no significa sacrificarte cada vez que te lo piden. La voz de Preston bajó a algo frío y cruel. Eres un viejo egoísta que va a morir solo. Y cuando lo hagas, no esperes que Naen o yo estemos ahí. Tomaste tu decisión, Rowland. Ahora vive con ella. Colgó. Me quedé sentado en mi casa silenciosa y vacía, esperando sentir arrepentimiento, esperando que la culpa me aplastara, esperando dudar de mi decisión. Pero lo único que sentí fue alivio. Y debajo del alivio, algo que parecía respeto propio. Había dicho que no. Había puesto un límite. Me había protegido de la manipulación. Y lo había sobrevivido. La semana siguiente fue dura. Naen no llamó. Preston tampoco. Mi teléfono se quedó en silencio. Y me pregunté si Preston había tenido razón. Si acababa de elegir mi riñón por encima de la relación con mi hija. Pero entonces llamó Rochelle. Rowland, me enteré de lo que pasó. Naen me llamó muy alterada. Dijo que te negaste a donar. Lo hice. No soy compatible. Y aunque lo fuera, el hospital no me habría aprobado por la coacción de Preston. Bien, estoy orgullosa de ti. Esas palabras me golpearon fuerte. ¿De verdad? Claro que sí. Te defendiste. Pusiste límites. Eso requiere valor, sobre todo cuando se trata de familia. Naen cree que soy egoísta. Naen está casada con un hombre manipulador que está usando su enfermedad como arma. Dale tiempo. Al final lo verá. Y si no lo ve,
igual hiciste lo correcto. Rowland, no puedes prenderte fuego para mantener caliente a otro. Eso no es amor, eso es autodestrucción. 2 semanas después, recibí una llamada de Juliet Morrison, la defensora independiente. Señor Hayes, quería hacer seguimiento. ¿Cómo está? Estoy bien. Naen no me habla, pero estoy bien. Lo siento por lo de su hija, pero, señor Hayes, quiero que sepa que tomó la decisión correcta. Revisé su caso con la Junta de Ética Médica y todos coincidimos en que seguir con la donación habría sido inapropiado dadas las circunstancias. Preston me dijo que era egoísta. Preston estaba equivocado. Usted ejerció su derecho a la autonomía corporal. Eso no es egoísmo, eso es sano. ¿Estará bien sin mi riñón? Está en la lista de trasplante. Puede encontrar otro donante vivo o puede recibir un riñón de donante fallecido. Y probablemente lleve bien la diálisis mientras tanto. Su situación es seria, pero no es desesperada. Señor Hayes, millones de personas viven con enfermedad renal. Algunas reciben trasplante, otras no, pero sus necesidades médicas no obligan a los familiares a someterse a cirugía. Gracias por decirme eso. De nada. Y señor Hayes, cuídese, se lo merece. Un mes después de los resultados, Naen por fin llamó. «Papá, ¿puedo pasar por ahí?» «Claro». Llegó 1 hora después, más delgada y más cansada de lo que la había visto nunca. Nos sentamos en la sala, la misma donde Preston había exigido mi riñón, y durante mucho rato ninguna dijo nada. Al final, Naen habló. Hablé con la defensora de donantes de Preston. Me explicó lo de la coacción, el consentimiento voluntario, cómo te estaban presionando, y creo que he estado negando muchas cosas, cómo trata Preston a la gente, cómo usa la culpa y la obligación para conseguir lo que quiere, cómo me ha estado tratando a mí. Naen, déjame terminar. Cuando Preston se enfermó, cambió. O tal vez siempre fue así y yo no lo vi, pero ha sido controlador, manipulador, cruel. Me ha estado diciendo que si mueres será culpa tuya, que tú lo estás matando al negarte a donar. Y yo le creí un tiempo. Pero papá, eso no es justo. Eso no es verdad. Y no está bien. ¿Qué estás diciendo? Que lo siento. Siento haberte presionado. Siento haber usado a mamá en tu contra. Siento haberte llamado egoísta. No fuiste egoísta. Te estabas protegiendo y yo debería haberte apoyado en vez de hacerte sentir culpable. Extendí la mano y ella me dejó tomarla. Te quiero, Naen. Siempre te he querido, pero no podía darle mi riñón a Preston. No en esas circunstancias. Lo sé y no deberías haber tenido que hacerlo. Papá, Preston encontró otro posible donante. Alguien de su oficina que se ofreció voluntario al enterarse de su enfermedad. Ya están haciendo pruebas de compatibilidad. Esa es una buena noticia. Lo es, pero aunque consiga un riñón, aunque todo salga bien, no creo que pueda seguir casada con él. No después de ver cómo te trató. No después de darme cuenta de que usaría una enfermedad como arma contra las personas que quiero. Naen, no tienes que decidir eso ahora. Tómate tu tiempo. Averigua qué quieres tú. Ya sé lo que quiero. Quiero estar en una relación donde el amor no venga con condiciones, donde ayudarse no se convierta en obligación armada, donde necesitar ayuda no se convierta en «me lo debes». Lloró entonces y yo la abracé como cuando era pequeña, cuando el mundo le dolía y solo papá podía arreglarlo. Solo que esta vez no podía arreglarlo. Solo podía estar ahí mientras ella aprendía a sanarse sola. 3 meses después, Preston recibió su trasplante de riñón del compañero de trabajo. La cirugía fue exitosa. Su función renal mejoró. Según todos los informes médicos, iba a estar bien. Naen pidió el divorcio 2 semanas después de la operación. Se mudó a un apartamento pequeño en el centro. Empezó terapia. Comenzó a reconstruir su vida. Venía a cenar todos los domingos y poco a poco volvimos a encontrarnos. El daño que Preston había hecho a nuestra relación era real, pero no permanente. Las dos estábamos trabajando para sanarlo. Un domingo después de la cena, Naen dijo, «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». ¿Alguna vez te arrepientes de haber dicho que no? ¿Alguna vez piensas qué habría pasado si hubieras donado de todos modos? Lo pensé con cuidado. No me arrepiento, porque decir que no me enseñó algo importante. ¿Qué? Que tengo derecho a protegerme, que la obligación familiar no llega hasta sacrificar mi salud, que el amor es algo que se da libremente, no algo que se extrae bajo presión,
Si hubiera donado en esas circunstancias, habría envenenado todo. Mi relación contigo, mi relación con mi propio cuerpo, mi autoestima. Preston no solo quería mi riñón, quería que yo creyera que se lo debía, que mi cuerpo no era mío, que familia significaba entrega total. ¿Y tú no podías hacer eso? No, no podía, porque eso no es familia. Eso es control. Eso es abuso disfrazado de obligación. Naina sintió despacio. Me alegra que hayas dicho que no. En ese momento no lo entendía, pero ahora sí. Porque si hubieras donado, nunca habría visto a Preston tal como es. Nunca habría aprendido esa lección yo misma. ¿Qué lección? Que el amor sin límites no es amor, es solo servidumbre. Nos quedamos en un silencio cómodo. Dos personas que habían pasado por el infierno y salido más fuertes, no indemnes. Las dos habíamos sido heridas por la manipulación de Preston, por los meses de presión y culpa. Pero sobrevivimos, pusimos límites, nos elegimos a nosotras mismas. Y seguíamos aquí, juntas, aprendiendo cómo se veía una familia sana. 6 veces después del trasplante de Preston, me lo crucé en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras, con buena cara, fuerte. Ya no era el hombre pálido y desesperado que me exigió el riñón. Me vio y su cara se endureció. Roland. Preston. Supongo que crees que tenías razón en todo. Creo que me protegí. Si eso me hace tener razón o no, tú lo decides. Podría haber muerto. Pero no moriste. Encontraste otro donante. El sistema funcionó. No gracias a ti. Lo siento que estuvieras enfermo. Lo siento que necesitaras un trasplante, pero no siento haberme negado a que me coaccionaran para darte mi riñón. ¿Eso es lo que crees que pasó? ¿Que te coaccioné? Sí, eso es exactamente lo que pasó. Entraste en mi casa y me dijiste que te debía mi riñón por dinero que te regalé hace 12 años. Usaste el recuerdo de mi esposa muerta como palanca. Me llamaste egoísta por querer tiempo para pensar. Eso es coacción de manual. Estaba desesperado. Lo entiendo, pero la desesperación no justifica la manipulación. Tu emergencia médica no te daba derecho a mi cuerpo. Me miró un buen rato. Luego, Naen me dejó por tu culpa. Naen te dejó por ti, por cómo trataste a su padre, por cómo convertiste el amor en obligación y la ayuda en deuda. Podríamos haber sido familia. Lo éramos, pero tú lo convertiste en algo feo, algo transaccional. Y Naen lo reconoció antes que yo. Preston agarró una bolsa de manzanas y se fue sin decir más. Lo vi irse. Ese hombre que intentó reclamar mi riñón como pago por bondades pasadas, y no sentí nada más que alivio de haber dicho que no, porque seguía aquí, entero, siendo yo mismo. Un año después de la confrontación en mi sala, estaba sentado en el porche un domingo en la tarde, cuando Naen llegó con alguien en el asiento del copiloto. Una mujer que no conocía, con ojos amables y sonrisa fácil. «Papá, esta es Rebeca. Es maestra en la escuela cerca de mi apartamento. Estamos saliendo». Me puse de pie y le estreché la mano a Rebeca, viendo en la cara de mi hija una felicidad que llevaba años ausente. «Encantado de conocerte». «Igual, señor Hayes. Naen habla todo el tiempo de usted». Cenamos los tres juntos, y vi a mi hija reír como nunca lo había hecho con Preston. Libre, sin guardarse nada. De verdad. Después de la cena, al despedirse, Naen me abrazó fuerte. «Gracias, papá». ¿Por qué? Por enseñarme cómo se ven los límites. Por mostrarme que decir que no a veces es lo más amoroso que se puede hacer. Por demostrar que familia no significa sacrificar todo. Tú lo descubriste sola. No, lo aprendí de ti. Cuando le dijiste que no a Preston, me mostraste que era posible, que yo también podía hacerlo. Me besó la mejilla y se fue con Rebeca. Me quedé en el porche viéndolas irse, sintiendo algo que hacía mucho no sentía. Paz. Preston me había exigido mi riñón. Me dijo que se lo debía. Intentó usar la culpa y la obligación como armas. Pero yo dije que no. Me protegí, puse límites. Y al hacerlo, le enseñé a mi hija a hacer lo mismo. El riñón que todavía tenía funcionaba perfectamente, manteniéndome sano y fuerte.
Y la relación que todavía tenía con mi hija era auténtica, basada en respeto mutuo y no en obligación coaccionada. Preston me había preguntado con qué tendría que vivir si me negaba a donar. La respuesta era sencilla. Vivía con dignidad, con autorrespeto, con autonomía corporal y con mi hija, por fin libre del hombre que intentó convertir el amor en deuda. Esa noche miré las fotos de la repisa. Grace y yo, Nine en todas las edades, todos los momentos que hacen una vida. Y agregué una nueva, Nine y Rebecca en la cena. Las dos riendo, las dos enteras. Familia no era deberse órganos unos a otros. No era sacrificio a demanda. Y no era usar ayuda pasada como palanca para explotación futura. Familia era aparecer libremente, querer sin condiciones, ayudar cuando se podía, pero entender cuando no se podía. Y sobre todo, familia era respetar la palabra no. Yo le dije que no a la exigencia de Preston por mi riñón. Y al hacerlo, le dije sí a mí mismo, a mi salud, a mi dignidad, a mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Ese sí, ese poderoso y autorrespetante sí a mi propio bienestar, valía más que cualquier órgano que pudiera haber donado. Valía todo.